Del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 2, versículo número 20. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a analizar un solo versículo de la Biblia. En la serie de predicaciones Vayamos hacia adelante, el domingo pasado el Señor nos dijo que tenemos que vivir para Él. Y analizábamos a la luz de la Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo número 1, ¿qué significado tiene o tenía el decir, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia? Y el Señor nos bendijo con su palabra el domingo pasado. Hoy en Gálatas 2:20 el Señor nos quiere enseñar una preciosa verdad. Una preciosa verdad, la cual de entrada muchos de ustedes ya hasta la conocen de memoria. Me refiero al texto bíblico en cuestión. Gálatas 2:20. ¿Ya lo tienen todos, mis amados? Vamos a leerlo juntos allí en nuestros lugares sin ponernos de pie. Vamos a leer este texto para la gloria del Señor. Leamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermanos, no sé cuántos de ustedes han escuchado este término, que es un término de la gramática y de la lingüística. Una paradoja. ¿Sabe usted lo que es una paradoja? Una paradoja, según el diccionario, dice que es el empleo de una frase o de frases o expresiones que aparentemente son contradictorias entre sí. Otra vez, el uso de frases o expresiones que aparentemente resultan contradictorias entre sí. La Biblia está bañada de paradojas. De hecho, los que estudiamos la hermenéutica, que es la ciencia que estudia la correcta interpretación de la palabra de Dios, porque una cosa es leer la Biblia y otra cosa es saberla interpretar. La Biblia tiene un sinnúmero de reglas de interpretación, las cuales todo estudioso de la Biblia, todo predicador, todo enseñador de la Biblia tiene que observar y tiene que respetar. Estas reglas nos habla de que la Biblia tiene un sinnúmero de figuras de dicción. Las figuras de dicción, hermanos queridos, en la Biblia son expresiones que de alguna manera resultan difíciles de interpretar a primera vista, pero que su simbología de alguna manera implica algo diferente. Hay símiles, hay metáforas, hay hipérboles y un sinfín de palabras. Todas esas palabras salen del griego y son palabras que vienen también de la palabra de Dios. Y una de ellas es la paradoja. Cristo, ¿sabían ustedes que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio, cuando Él enseñaba, Él muchas veces llegó a enseñar paradojas? La Biblia está llena de paradojas de parte del Señor Jesús. Supongamos, Cristo dijo, cualquiera que quiera ganar su vida, la perderá. Y cualquiera que pierda su vida por causa de mí, la ganará. A mí me enseñaron que gana el que gana y pierde el que pierde. ¿Correcto? Pero según Cristo, el que gana pierde. Y el que pierde gana. Esa es una paradoja. Jesús dijo que para poder vivir tengo que morir. Y en mi pensamiento humano, lo único que me trae la muerte es muerte. Pero en el pensamiento teológico y en el pensamiento de Cristo, la muerte trae vida. Entonces la Biblia está llena de paradojas.
En esta mañana vamos a estudiar este texto bíblico que de alguna manera implica una gran y tremenda paradoja para la vida del cristiano. Vamos a entender a la luz de este texto bíblico lo que verdaderamente significa ser cristiano desde la perspectiva y desde la óptica de Dios mismo, entendiendo y desarrollando de manera puntual este versículo, el cual muchos conocemos de memoria. De hecho, es uno de los versículos que se enseñan en el discipulado básico del nuevo creyente. ¿No es cierto, mis hermanos discipuladores? Es uno de los textos que les enseñamos a los nuevos creyentes. Mira, tienes que aprender, y les estudiamos o les desarrollamos ese texto bíblico. Y el discipulado para nuevos creyentes tiene como propósito fundamental ayudar al nuevo creyente a entender su nueva vida en Cristo y lo que implica vivir para Cristo o ser cristiano. Y les enseñamos este texto de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se puede aprender fácilmente? Quizás sí. ¿Pero se vive? Quizás no. Y quizás no, porque no entendemos las implicaciones de este versículo. Yo creo, hermanos, que para poder entender lo que significa ser cristiano, debemos primeramente entender que este versículo nos está revelando, hermanos, que hay una unión espiritual con Cristo. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú confiesas que Cristo es tu Señor y tu Salvador, debemos entender que esto tiene una implicación de unión espiritual con Cristo. Porque de entrada, mira lo que dice la primera frase: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo digo y declaro en este versículo, con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que estoy diciendo es que la muerte de Cristo, porque sucedió, fue mi muerte, fue nuestra muerte. Ahora, Romanos 6:23, que muchos de ustedes conocen, dice lo siguiente: la paga del pecado es muerte. Ojo, la paga, la miserable paga. De hecho, esta sería la traducción más correcta a la palabra griega paga. El miserable salario que te paga el pecado, cuando tú te diviertes y te inviertes en hacer lo malo delante de Dios, la miserable paga que tienes es muerte. Hermanos, desde el Génesis, en el capítulo 2, versículo 17, Dios le dijo a Adán y a Eva: de todo árbol del huerto puedes comer, pero de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente, o sea, de veritas, te lo juro, que si tú comes de este fruto, ciertamente morirás. O sea, si tú me desobedeces, si tú transgredes mi voluntad y mi ley, porque la palabra pecado es transgresión, dice la Biblia que el pecado es transgresión de la ley, de lo que Dios manda. Si tú pecas, tú eres acreedor de morir, de vivir separado total y completamente de mí. No hay nada que pueda resolver tu comunión conmigo. Vas a terminar separado de mí. Por eso Dios expulsó a Adán y a Eva del huerto del Edén. Entonces, mis amados hermanos, la Biblia también nos dice que la justicia de Dios, para poder perdonar los pecados del hombre, era necesario que alguien inocente derramara su sangre para el perdón de pecados, porque según dice la Biblia en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre de un inocente no hay perdón de pecados. Ahora bien,
En el Antiguo Testamento Dios establece una manera de adoración de parte del pueblo hacia Él, y una de las cosas que tenía que hacer el pueblo de Israel era entregar un sacrificio anual con el sumo sacerdote, un cordero blanco, macho, sin mancha alguna, y derramar su sangre. Y el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y tenía una plancha de oro, y ahí entonces el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre de ese cordero inocente, para que a través del derramamiento de sangre en el acta que representaba la presencia misma de Dios, Dios tuviera a bien, a través de la sangre de ese inocente, perdonar el pecado de toda la humanidad. Perdón, de todo el pueblo de Israel. Todo este sistema sacrificial del Antiguo Testamento no fue sino solamente una anticipación de lo que Dios quería hacer, no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo el mundo, a través de Cristo Jesús. Porque esto es algo, el corderito y el sacrificio del corderito era solamente suficiente para un año. Cada año tenía que repetirse lo mismo. Cada año se tenía que morir alguien inocente, un cordero inocente, para poder perdonar los pecados del pueblo. Pero entonces Cristo, quien es denominado inclusive por mismo Juan el Bautista, cuando dice: he aquí el Cordero de Dios. Cordero. Para el pueblo de Israel este término era muy conocido, porque ellos sabían que el que tenía que morir para perdonar sus pecados de acuerdo al rito sacrificial era un cordero. Y entonces dice Juan: he aquí el Cordero, refiriéndose a Cristo, el Cordero de Dios. O sea, Dios ahora está proveyendo un cordero para el sacrificio que Él está demandando. Pero no estaba ofreciendo cualquier cordero, estaba ofreciendo a su propio Hijo. Y según Hebreos 9:25, Cristo fue ofrecido de Dios, o por Dios, para entregar su cuerpo y derramar su sangre, lo que en un momento más vamos a recordar en la Santa Cena, para hacerlo una vez y para siempre. Y ese sacrificio iba a ser suficiente para que la justicia de Dios fuera satisfacida, y entonces el hombre pudiera recibir el perdón de los pecados. Cuando decimos que hemos creído en Cristo Jesús, cuando decimos que hemos depositado nuestra fe en Él, cuando decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado, lo que estamos diciendo es: yo me identifico que toda mi vida pasada, todo lo que yo soy, mi pecado mismo, Cristo lo pagó. La muerte de Cristo era mi muerte. Ahora bien, si la justicia, tú cometes una falta legal, cometes un asesinato y se te es comprobado, la ley dice, escucha esta parte, está precioso. La ley dice, en nuestro país y particularmente en el estado de Texas, existe la pena capital, la pena de muerte. Cuando un delincuente es condenado a morir, una vez que se muere, ¿qué sucede? Es pagada la deuda. Ya pagó lo que merecía según la ley. Después de muerto, ¿debe algo? ¿Por qué no debe ya? Porque ya pagó. Escucha esto bonito. Cristo murió en nuestro lugar. Y cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, digo: Cristo, tu muerte fue mi muerte, y la acepto como tal.
De tal manera que al aceptar la muerte de Cristo como mía, mi deuda hacia el pecado fue. ¿Debo algo? Ya no debo nada. No le emociona. Como para interrumpir la predicación y subir el grupo de alabanza y volver a cantar. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. Y decide exaltar al Cordero de Gloria. Gracias, Cristo, porque tu muerte era mi muerte. Y por eso digo, con Él estoy crucificado. Pero la segunda parte de esta primera parte del versículo dice: y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así como digo que la muerte de Cristo fue mi muerte, ahora digo como cristiano, la vida de Cristo es mi vida. Ahora bien, si yo he muerto por causa de mi pecado y me identifico plenamente con la muerte de Cristo, como si hubiera sido mi muerte, asimismo por la fe, ahora digo, la vida de Cristo es mi vida. Escuchen, no se distraigan, porque el diablo los va a distraer. Lo que Cristo es y lo que Cristo desea, estoy diciendo con esta expresión, lo que Cristo es mi ser, y lo que Cristo desea es mi deseo. Me he despojado de aquello que en el pasado me dirigía. Ya no actúo como yo quiero, como a mí me place. Ahora hago lo que Cristo quiere que haga. Ahora soy lo que Cristo quiere que sea. Rápidamente, sin perder Gálatas 2:20, sáltate unas páginas adelante a Colosenses, capítulo número 3, versículos 9 y 10. Colosenses 3, 9 y 10. Con un fuerte amén me dicen si ya lo tienen. Leámoslo juntos. Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si ya te despojaste porque ya moriste, pues ¿cómo te pones algo que ya está muerto? Estás mintiendo. Vivir para Dios es posible porque Cristo vive su vida en ti. No es, hermano, sino que Cristo viva su vida en ti. Me encanta otro texto bíblico, no te voy a hacer que muevas tanto la Biblia para que no te distraigas, pero en Romanos 8:9 dice así: mas vosotros, escucha, a los cristianos le está diciendo, Romanos 8:9, a los cristianos, a los que tienen a Cristo en su corazón, dice así: mas vosotros no vivís según la carne, o sea, según el pecado, sino según el Espíritu Santo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Te das cuenta? Cuando tú dices, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy en una unión espiritual. Mi mover, mi hablar, mi desear, lo mandé a Cristo. Lo refleja. ¿Por qué? Porque morí con Él. Si a ti te cuesta trabajo hacer las cosas que Dios manda, te tengo una mala noticia. Quizás Cristo aún no vive en ti.
¿Y sabes por qué quizás Cristo aún no vive en ti? Porque aún no le has dado muerte a tu pasado. Cristo vive. Yo con esto me termino, digo amén y vámonos a la cena. Pero falta algo más porque el texto no ha terminado ahí. ¿Qué dice la siguiente parte de Gálatas 2:20? Y lo que ahora vivo en la carne. Tenemos que entender, hermanos, no solamente nuestra unión espiritual con Cristo, sino también debemos entender lo que es vivir por la fe en Cristo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es vivir en plena confianza y escucha. Listen this. No solamente vivir confiando en Él, es vivir dependiendo de Él. Ser cristiano no es sino dejar, permitir y demostrar que Cristo está viviendo su vida en mí, que mi estilo de vida se refleja, en mi vida se refleja su gloria. Mira, vamos a ser honestos. La forma de hablar, vestir, comer, expresarse de nuestros hijos, ¿qué es lo que refleja? La manera en la que nos educamos. Aunque no querramos. Sobre todo cuando son chiquitos, ¿no? Hablan y son como nosotros les hemos enseñado. Los hijos reflejan la educación que recibieron en su casa. El creyente refleja la educación que recibió de Cristo, comportándose como Cristo manda. Es dar a conocer la crianza espiritual y tu relación con el Señor. O como dice el hermano John MacArthur en este particular versículo, no es que el creyente vive para Cristo, no, es que Cristo vive en la vida del creyente. ¿Escucharon? No es que tú te esfuerces por vivir para Cristo, es sencillamente dejar que Cristo viva su vida en ti. Depender de Él por completo. Así como la palabra del Señor nos dice en Colosenses 2:9 que en Cristo habitó la plenitud de Dios, todo lo que Dios es, toda su gloria habitó en Cristo. Este es un texto bíblico que hace mucho tiempo estuvimos estudiando con la serie de predicaciones. Este es el Cristo que yo predico. Cuando les decían que Cristo es Dios, aunque muchos dicen que Cristo no es Dios, que es un semidios, Cristo es Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Pablo en este particular en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habitó toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es estaba en Cristo. Asimismo, la plenitud de Cristo habita en un cristiano verdadero. Toda. Ve rápidamente a 2 de Pedro 1:4. 2 de Pedro está casi al final de tu Biblia. No te vayas para Génesis. 2 de Pedro 1:4. Si quieres desde el verso 3 para poder entender el contexto inmediato. 2 de Pedro 1, 3 y 4. Dice así la santa palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, bendiciones de Él, para que por ellas llegases a ser participantes ¿de qué? De la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La naturaleza de Dios habita en ti. Todo lo que Cristo es habita en ti. Ahora, si todo lo que Dios es habita en mí, mi amado hermano, yo vivo para Él, Él vive en mí. Es interesante. La palabra vivo, volviendo al versículo Gálatas 2:20, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Vivo. La palabra
vivo en griego está en un tiempo que se conoce como un tiempo perfecto. Así es en la gramática griega, el tiempo perfecto. Cuando una palabra o un verbo está en tiempo perfecto en la gramática, quiere decir que es una acción que ha sucedido completamente en el pasado, pero que sigue teniendo su efecto de manera continua en el presente. Repito, la forma gramatical, esto es ciencia, esto es verdad, no son puntadas del pastor. Vivo es un verbo que gramaticalmente está en tiempo, en la gramática griega está en tiempo perfecto. Lo que ahora vivo en la carne, o sea en mi cuerpo físico, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pablo está diciendo, esto sucedió en un momento completamente en mi pasado. En algún momento yo acepté a Cristo en mi corazón. En algún momento yo le di muerte a mi vida pasada. En algún momento me identifiqué plenamente con Dios y plenamente Él está en mí. Pero eso que pasó hace un momento dado en mi vida pasada, sigue pasando hoy. ¿Están conmigo? Continúa su efecto. Eso que pasó, sigue pasando hoy. No que cada día tengo que estar aceptando a Cristo. ¿Me estoy explicando? No que cada día tengo que entregarme a Cristo, porque una vez que te entregas es para siempre. Pero eso que te pasó completamente en el pasado, en un momento de tu vida, hoy sigue teniendo su efecto. De tal forma que esa expresión de que, hermano, es que aquel era bien cristiano, hasta predicaba, y ahora está en el mundial, está en el mundo total, perdió su salvación. No, señores, es que nunca tuvo una experiencia personal con Cristo. Porque aquel que tiene una experiencia verdadera con Él, su efecto continúa hasta el resto de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Yo digo gloria a Dios. Plenamente y confiadamente dependo de Él. Él es mi vida. No me encuentro yo sin Cristo. Y como decía Pablo, y lo dijimos el domingo pasado en Filipenses 1, para mí el vivir, no. Para mí el vivir, Cristo. Y morir, ganancia. A su nombre sea alabado. Hermanos, debemos entender lo que es vivir por la fe en Cristo. Vivir por la fe en Cristo es vivir en agradecimiento a su gracia infinita. ¿Qué dice la última parte del versículo? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué fue lo que motivó a Cristo para que se entregara en la cruz del Calvario? ¿Qué le movió a Cristo? Sufrir todo lo que sufrió y pagar la deuda de mi pecado. ¿Qué lo motivó a soportar la corona de espinas? ¿Qué le llevó a soportar y dejarse clavar sus manos y sus pies? ¿Qué le motivó a mi Cristo a dejar que lo abofetearan y lo escupieran y le dieran 40 latigazos en su espalda? 39. ¿Qué le motivó a mi Cristo cargar una cruz tan pesada y casi por 1,5 millas? Estar llevando la cruz en pleno sol. Y como le pusieron un manto púrpura, la sangre que le había brotado y las llagas que le habían jalado por los latigazos que tenían unas puntas de acero y de hueso, y cada vez que le pegaban al jalar ese látigo le rasgaban su espalda. Y cuando le pusieron ese manto, después de 1,5 millas estar caminando con la pesada cruz del sol, se le secó la sangre y ese manto se le adhirió a la espalda. Y cuando le quitaron el manto, le volvieron a arrancar de esas llagas y volvió a sangrar. ¿Qué le motivó a Cristo
al subir a la cruz decir: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Lo dice el versículo: el cual me amó. Porque te ama. Porque me ama. Por eso lo hizo. Por amor. Esta es la gran verdad del Evangelio de Jesucristo. Esto es lo que nos distingue de los musulmanes, de los hindúes o de cualquier otra religión. Porque nosotros no estamos predicando violencia o morir o hacer cruenta a alguien. Es decirle a este mundo: hay un Cristo que te ama tal y como eres, con todos tus pecados. Él te ama y te amó, que se entregó. Él no pide que tú te entregues a muerte por Él. Él se entregó a muerte por ti. Su nombre sea la gloria. Juan 3:16. Porque de tal manera, Romanos 5:8, mas Dios muestra su para con nosotros, que siendo aún pecadores, Efesios 2:5, por amor, por gracia sois salvos. Este es el regalo de la gracia. Jesús, quien se dio a sí mismo. Este hecho tan maravilloso del cual somos objeto nos debería motivar a vivir, caminar y ser guiados absolutamente por Él. Hermano, cuando entiendo que la muerte de Cristo fue mi muerte, su vida es mi vida y dependo totalmente de Él, hermano, lo que hago, lo hago por amor a Él, en correspondencia al que Él me amó primero. ¿Saben por qué dejaron sus casas esta mañana y vinieron a la iglesia? No para que el pastor les ponga gorro en los textos de celular, ni para que los anden regañando quizá en algún momento dado que por qué no vienen a la iglesia. Venimos y sacrificamos dejar la comodidad de nuestra cama por amor al que nos amó primero. El tiempo que se invierta en escuchar su voz y en adorarle no es suficiente en comparación al amor con el que Él nos amó primero. Por eso estamos aquí. ¿Por qué le servimos? Le servimos por amor, porque Él nos amó primero. ¿Por qué somos fieles en nuestro dar diezmos y ofrendas? Por amor, porque Él nos amó primero. ¿Por qué vamos y predicamos a Cristo a los no creyentes? Por amor. ¿Por qué me porto bien y no hago lo malo? Por amor, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Por qué amo a mis hermanos y por qué los tengo que amar tal y como son? Porque Él me amó tal y como soy. Un cristiano ama sin distinción, perdona como Cristo perdonó, ama como Cristo amó, sirve como Cristo sirvió, se entrega como Cristo se entregó y le da la gloria a Dios como Cristo le dio la gloria a Dios. Porque es cristiano y porque Cristo vive en Él, vive en ella. Concluyo. ¿Sabes por qué aún no podemos experimentar ese gozo de ser cristiano? Seguramente es porque hemos pretendido vivir una religión cristiana, pero no una vida cristiana. Seguimos dejando que nuestro orgullo, nuestro ego, nuestra vida vieja siga dirigiendo nuestra forma de vivir. Por supuesto,
Es imposible vivir como un verdadero cristiano viviendo de esa manera. Es más, tratar de ser cristiano sin dejar que Cristo viva en ti, te vas a cansar de fingirlo. Va a llegar un momento en que te vas a alejar de todo y de todos. Pero es tiempo de que tú y yo debemos darle muerte a yo y dejar que Cristo viva en nosotros. ¿Qué te parece si en este momento, en un acto de fe, todos los que estamos aquí presentes, que creemos que Cristo es nuestro Señor, puestos de pie decimos Gálatas 2:20 con convicción y como una oración y como una declaración de fe? ¿Qué te parece si tú y yo le decimos a Dios que somos cristianos diciendo Gálatas 2:20? Amén. Digámoslo pausada y fuertemente, creyendo y entendiendo lo que este verso significa. Digámoslo juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, tú has sido testigo de lo que en este momento hemos dicho con nuestros labios. Queremos vivir, pero para vivir necesitamos morir. Hoy, Señor, este versículo que tantas veces lo hemos dicho y hasta de memoria, ha cobrado un valor grande. Y hoy, mi Señor, los aquí presentes te hemos dicho: Cristo, tu muerte fue mi muerte. Cristo, tu vida es mi vida. Cristo, confío y dependo plenamente en ti. Cristo, viviré agradeciéndote siempre tu amor infinito. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No a nosotros, Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria. Amén. Amén. Dios los bendiga.